Saludos a todos y bienvenidos al último programa del año 2022. Viernes 30 de diciembre, se termina la semana, prácticamente se termina el año. Llegamos al último programa de amigos de este año 2022, pero siempre hay un pero. En 2023 te esperamos, es decir, la semana que viene. El último viernes del mes de diciembre, el último viernes del año 2022 ha llegado, completo, 24 horas. En poquito lo estamos despidiendo también. En poquito estamos celebrando la Nochevieja, el Año Nuevo. Increíble, estamos a un día de terminar el año. Qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Hace unos meses iniciábamos la temporada 2022-2023 y fíjate, ya estamos terminando la parte de la temporada 2022. Es decir, lo que llega es la segunda parte, la parte de 2023. Increíble. El tiempo que no se detiene. Y hablando del tiempo, ¿qué nos espera para este fin de semana? Pues nada de lluvias, nada de nieve. Temperaturas estables que van a rondar los 20 grados de máxima. Eso sí, las mínimas se van a situar en los 5, en los 7 grados en algunos puntos del país. En zonas del interior, mucha precaución porque esos termómetros van a descender bastante. No va a ser la mínima de 5 grados. En zonas como Segovia, Ávila, Burgos podrían estar en los 0 grados o en los menos 2 grados. Toca abrigarse y, como siempre decimos, precaución al volante, los que cogéis los vehículos, precaución en carreteras. Aunque no está lloviendo, hay niebla, ese rocío también hace que la carretera, el asfalto esté un poquito húmedo y para la circulación es un enemigo. Si vas a hacer algún viaje, precaución en carreteras. Sal antes, así evitas atascos y también excesos de velocidad. Contigo un servidor, José Mederos, listo y preparado para acompañarte en esta mañana de viernes. Una mañana especial, una mañana donde tenemos buena música, tenemos reflexiones, tenemos noticias, lo tenemos todo. Hasta las 2 del mediodía, en vivo y en directo. ¿Nos acompañas? ¿Te subes al carro de Radio Solidaria? ¿Nos acompañas con este magazine de amigos? Espero que sea afirmativa tu respuesta. Y si no lo es, bueno, pues te esperamos la semana que viene, en 2023. La mejor canción para iniciar un programa. Nació El Salvador. Hosana. Oh amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Nosotros padeció blasfemias, burlas y dolor. Y para darnos vida y luz, halló la muerte en una cruz. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor.
y junto al Padre nuestro hogar. Nos da su espíritu y en él hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz, poder. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús. Hosana, Hosana, Jesús. Hosana, Hosana, Jesús. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet Hay mayores que se esconden en la red. para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. En esta Navidad, que tu corazón sea el lugar donde dejes nacer al Salvador. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo te desea Radio Solidaria. Me gustaría en este día presentaros la última reflexión del año 2022. Reflexión que muchos podéis escuchar a través de este canal de YouTube, otros podréis escuchar a través de iVoox, Spotify, otros podréis escuchar esta reflexión a través del Facebook, o a través de WhatsApp, o a través del grupo de amigos de Telegram. Me gustaría con vosotros compartir esta última reflexión, y qué mejor que hablar de Jesús. Hace poco, millones de personas celebraban la Navidad, ¿verdad? Y se sigue celebrando porque esto llegará hasta 2023. En las tradiciones humanas, las tradiciones de este mundo, muchos celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Nosotros, los cristianos, sabemos que Jesús no nació en esta época del año. Jesucristo es el corazón, es la esencia del Evangelio. El cristianismo no es una filosofía de la vida. El cristianismo se centra en una persona que es la esencia de todo lo que nosotros, los cristianos, creemos. El apóstol Juan explica claramente el por qué él escribió este Evangelio. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. A pesar de todo lo que Jesús hizo para comunicar el amor de Dios, muchos corazones permanecieron cerrados. ¿Está tu corazón abierto a las buenas nuevas? ¿Está tu corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra de Dios? Este Evangelio te va a poner cara a cara con tu propia condición espiritual. ¿Escogerás creer en Jesucristo? ¿Escogerás seguirlo, amarlo? ¿O lo vas a rechazar, como hace hoy en día nuestra sociedad? El Salvador vino al mundo, pero el mundo le rechazó. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Tú vas a recibir a Jesús? ¿Escogerás a Jesús? ¿O tú también lo vas a rechazar? El Evangelio de Juan, personalmente a mí me bendice. Bendice los corazones de la gente de Dios por siglos. Y no estamos menospreciando los otros evangelios, pero este Evangelio de Juan tiene algo que lo caracteriza. Si tú analizas los 4 evangelios, todos son diferentes. Todos. El Evangelio de Juan
tiene algo que cautiva. El Evangelio de Juan ha sido llamado la carta del amor de Dios al mundo. Martín Lutero escribió acerca de esto. Este es el Evangelio principal, es único, es tierno, es genuino. Si un tirano lograra destruir las Sagradas Escrituras y quedara una sola copia de la Epístola a los Romanos y una sola copia del Evangelio de Juan, el cristianismo estaría a salvo. Este Evangelio es especial. De hecho, Martín Lutero predicó años de este Evangelio. Lo hizo en Wittenberg, o como se quiera llamar este municipio, esta ciudad de Alemania. Uno de los versículos más conocidos y más amados en la palabra de Dios es Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 10, verso 11 declara: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego está otro capítulo, otro pasaje que muchas veces acudimos a él cuando estamos en ese momento de duda, en ese momento de, vamos a decirlo de alguna manera, de oscuridad, cuando hay oscuridad o cuando estamos pasando un momento difícil. No se turbe su corazón. ¿Recuerdas estas palabras? Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Pero Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está turbado? ¿Está afanado? En la casa de mi Padre hay muchos aposentos o muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Mira estas palabras de Jesús. ¿Te suenan de algo? Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos pasajes están en el Evangelio de Juan. Y como te decía, no menospreciamos los otros evangelios. A mí me gusta los 4 evangelios, pero el Evangelio de Juan es el que más he leído. Y eso que cada evangelio tiene cosas que, por ejemplo, el Evangelio de Juan no menciona. Pero este evangelio lo hace como más íntimo, ¿verdad? Más cercano a Jesús. Es mi opinión personal. A lo mejor a ti te gusta el Evangelio de Mateo, o de Lucas, o de Marcos. Pero este Evangelio de Juan es único, es especial. A mí me toca. A causa de estos y otros pasajes, que no nos sorprenda que el Evangelio de Juan haya sido una fuente de bendición para muchas generaciones de la gente de Dios. El medio por el cual muchas personas han llegado a conocer a Jesús como su Salvador y Señor. Y más con ese pasaje que hemos leído de Juan capítulo 3, verso 16. Siempre habrá personas que dirán que la fe debe de estar totalmente separada de la evidencia, pero eso no es lo que la Biblia dice. La fe es creer en algo o en alguien basado en la evidencia y luego actuar en base a eso. En este caso, Juan nos ha dado una evidencia completa de la divinidad de Jesús para que tú y yo que estamos leyendo el Evangelio, y también para los que leían el Evangelio en esa época, creyeran y le entregaran su vida a Jesús como su Salvador. En el Evangelio de Juan tenemos un récord correcto de todas las que fueron dichas y hechas en Palestina, todas las cosas que Jesús hizo hace más de 2000 años. Y además es que son presentadas como evidencia y son afirmaciones que se cumplieron. Si uno va a creer
y mirar el relato, el Evangelio honestamente, con una mente abierta, Dios te va a usar para llevar a esa persona a la plenitud de la fe en nuestro Señor Jesús. Ese fue el propósito de Juan al escribir el Evangelio. ¿Y qué pasará en tu caso? ¿Tú qué harás? Todo depende si es que abres tu mente a la enseñanza de Juan, a lo que estudiamos en este Evangelio de amor. Qué bueno que nos podamos enamorar de Jesús. Hoy el mundo habla de paz, ¿verdad? ¿Dónde está la paz? Enamorarnos de Jesús. Él sí que transmite y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos terminando el año 2022, pero seguramente tú esta reflexión la puedes escuchar también en 2023. La reflexión vale para cualquier momento del año. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios habla. Cada vez que Él pronuncia una palabra, cosas suceden. Como canta Koalo Zamorano, cosas poderosas suceden. Cosas poderosas suceden cuando alabamos a Dios, cuando leemos la palabra, cuando oramos. Él dice que haya luz y hay luz. Y Él sigue hablando hasta que nuestro universo entero esté lleno de vida y orden. Él llama a la gente de todas las naciones, revela sus propósitos a través de ellos. Él escoge a los profetas para que pronuncien sus mensajes. Cuando las personas están en peligro, Dios utiliza personas. Utilizaba a los profetas para que regresaran a Él. Y cuando Él manda a su único hijo a vivir en la tierra, el hijo es llamado la palabra. ¿Tú qué harás? ¿Recibirás al hijo? ¿Recibirás a Jesús en tu vida? Porque en esta vida todos tomamos decisiones, hay decisiones importantes, pero la decisión más importante es aceptar a Jesús. Aceptarle en nuestra vida. Hay mucha gente que dice que Dios ya no habla como lo hacía en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y menos a ellos personalmente. Ellos pueden aceptar la palabra escrita como la voz de Dios de forma general para todos los que la leen, pero para conversaciones personales, para recibir dirección de Dios, ellos se esfuerzan para poder escuchar. Nuestra teología nos dice que Dios habla, que es verbal, aunque nuestra experiencia diga lo contrario. El primer paso para escuchar a Dios es reconocer que Él todavía nos habla. Tenemos que estar convencidos de eso. Si sabemos que Jesús es la palabra, que siempre tiene algo que decirnos, no te des por vencido. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque solo hablamos nosotros. Y es verdad. Oramos, pero no guardamos silencio para ver qué nos quiere decir Dios. La fe abre nuestros oídos. Así que cree. No solo que Dios todavía habla, sino que Él te está hablando a ti personalmente. Él te llama para que tengas una relación con Él. Las relaciones están basadas en la comunicación. Un matrimonio sin comunicación, vaya matrimonio. Las conversaciones con Dios son normales. Hemos sido diseñados para eso. Mira la relación que tenía Adán antes de pecar, antes de desobedecer a Dios. Hemos sido diseñados para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, si crees y escuchas, escucharás, nunca mejor dicho. En el principio la palabra estaba con Dios. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesús? ¿Quién es Él? Con respecto al cristianismo, esta es la pregunta más importante que tú o cualquier otra persona puede hacerse a sí misma.
¿Qué es lo que piensas tú de Jesús? ¿Quién es Él para ti? Tendrás que contestar tarde o temprano a esta pregunta. No sé si vas a responder a esta pregunta en este mundo o en el mundo por venir, porque la calidad de tu vida aquí y tu destino eterno dependen de esa respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Si Él fue solo un hombre, entonces olvídate de Él. No vale la pena. Pero si Jesucristo es Dios, como dijo ser, y como todos los discípulos y como todos los cristianos creemos, entonces le debes de entregar tu vida. Lo debes de adorar, le debes servir. Así como nuestras palabras le revelan a otros nuestros corazones y nuestras mentes, asimismo Jesús es la palabra de Dios para revelar su corazón a nosotros. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la palabra. Una palabra está compuesta de letras. La Biblia dice que Jesucristo es el alfa y la omega. Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús es el principio y es el fin. Él es todo. Y con respecto a Hebreos capítulo 1, verso 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra. Jesucristo es la palabra máxima para la humanidad. Él es la culminación de la revelación de Dios. Jesucristo es la palabra eterna. Él existía en el principio, no porque tuvo un principio como toda criatura, no. Él es eterno. Hemos hablado de los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de la eternidad de Dios. Él es Dios y Él estaba con Dios. Por eso dijo en Juan capítulo 8, verso 58, antes de que Abraham fuera, yo soy. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Hay un paralelo entre Juan capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 1. Una es la nueva creación y la otra es la vieja creación. Dios creó los mundos a través de su palabra. Por eso el Salmo 33, verso 9 dice: el Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Jesús es el Dios eterno. Por medio de Él la creación comenzó. Por medio de Él fue completada. No es un proceso que sigue sucediendo, aunque Dios sigue obrando en su creación. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesús vino a este mundo, un mundo, por cierto, que sigue esclavizado por las tinieblas, muerto por su pecado, Jesús vino como la luz y la vida. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Hemos escogido amar las tinieblas que a Jesús. Hay una canción de Marco Barrientos. A mí me gusta la música clásica de esas canciones de Marco Barrientos, de Marcos Witt. O sea, me he criado escuchándolas porque mis padres siempre las ponían. Y hay una canción con una introducción que hace Marco Barrientos que dice que su luz disipa toda la oscuridad. Y ese estribillo, esas palabras de Marco Barrientos en esa canción me tocaron. De hecho, me memorizaba todos los discos, los casetes de estos artistas. Me sabía cuándo decían aleluya o amén. Y me memorizaba esas introducciones, esos momentos espontáneos. Y esta palabra siempre la he memorizado. Su luz disipa toda oscuridad del pecado. Por donde quiera que él fuera, porque las fuerzas de la maldad no podían resistirlo. La vida que él trajo era abundante, era libre, estaba disponible para todos los que estaban muertos en su pecado. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 dice: a ustedes,
Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Juan capítulo 10, verso 10, otra vez Juan, otra vez este evangelio, dejándonos versículos clave, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si eres cristiano, o mejor dicho, si eres un discípulo de Cristo, Jesús vive en ti. Su luz está dentro de ti. Los discípulos somos llamados a disipar la oscuridad. Efesios capítulo 5, verso 11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. La luz de Jesús debe de brillar tan radiantemente a través tuyo que las personas puedan decir: wow, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo que yo deseo y no tengo. La luz de Jesús tiene que brillar tan fuerte a través de ti que aquellos que andan en tinieblas se tienen que sentir incómodos cuando están alrededor tuyo. ¿No te ha pasado esto muchas veces? Cuando vas a evangelizar a las calles, cuando está ese momento de alabanza, o cuando incluso el pastor está compartiendo ahí la palabra y de repente se levantan personas endemoniadas, se levantan personas emborrachadas y empiezan a maldecir. Se ponen delante de ese escenario y empiezan a maldecir lo que el pastor, lo que el hermano está compartiendo. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues que los demonios están incómodos. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús está brillando a través de ti. Y eso es lo que tenemos que producir nosotros en esta sociedad. Tenemos que incomodar a la sociedad. Pero también tenemos que producir sed en la sociedad para que puedan ir a Jesús. Por eso Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal produce sed. Y cuando tú y yo producimos sed en los demás, eso es una buena noticia, porque tienen que ir a la fuente de vida. Jesús dijo que era la fuente de vida. Nosotros, al producir sed en la sociedad de Jesús, ellos tienen que ir a la fuente de, que es Jesús, para que se sacien, para que se llenen. La luz dentro de ti debe de disipar las tinieblas de la vida de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, incluso de nuestros familiares. ¿Cómo nos cuesta compartir, verdad, el evangelio a nuestros familiares? Les amamos, pero nos es más fácil compartir el evangelio a una persona que conocemos, que no conocemos, que a nuestra propia familia. Curioso, ¿verdad? La vida que Jesús ofrece está disponible a otros, a través tuyo. Hagamos el bien a todos aquellos que están sufriendo. La vida de Cristo en ti es más que suficiente para satisfacer cada necesidad humana. Cuando la gente tiene un encuentro contigo, tiene un encuentro con Cristo que está dentro de ti. Tú no tendrás todas las respuestas, pero tú tienes a alguien dentro de ti que sí las tiene. No recuerdo en qué pasaje dice que cuando os lleven a juicio, yo pondré en tu boca las palabras que tienes que decir. Si hay algún oyente que sabe esa referencia, puede buscar en internet, que lo deje en la caja de comentarios. Tú no cargarás el peso de las necesidades de otro. Cristo lo hará. Ten en cuenta que de la misma forma que muchos resistieron a Jesucristo, habrán también aquellos que resistirán la verdad que tú les ofreces. Aún así, dale gracias a Dios por haberte escogido para expresarte ese amor a través tuyo, dándole luz y vida a todos alrededor tuyo. Hace poquito leíamos este pasaje. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Muchos de nosotros tendemos a pasar por alto la importancia del ministerio de Juan el Bautista. Nosotros nos enfocamos en el ministerio de Jesús, como debería ser, y recordamos a Juan el Bautista como el predecesor del Señor.
Juan dice que el Bautista vino para dar testimonio de Jesús. Esta fue la razón de su existencia, este fue el ministerio de Juan el Bautista. Y cuando vino Jesús, ¿qué hizo Juan? Se echó para un lado. Dijo, mira, mi ministerio aquí termina. Me tengo que echar a un lado. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que él sea el protagonista. Si lees los evangelios te darás cuenta que luego hubo división de discípulos. Estaban los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero qué sabiduría la de Juan, que supo apartarse y decir, mira, hasta aquí llego. Hasta aquí llega el ministerio que el Señor me ha encomendado. Ahora es necesario que Jesús sea el protagonista. Juan mismo dijo, en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que Él, que Cristo, crezca y que yo decrezca. Definitivamente Juan era una figura carismática, ¿verdad? Tú puedes leer que multitudes de personas iban a escucharlo, de la misma manera que más adelante muchos irían a escuchar a Jesús. Era tan grande el número de personas que iba a ver a Juan el Bautista que hasta los sacerdotes y los levitas en Jerusalén se preocuparon a tal punto que enviaron delegados a investigar las enseñanzas de Juan. Gracias a la predicación de Juan, mucha gente se arrepintió y fue bautizada como señal de que habían dejado atrás sus pecados. En cierto modo, Juan fue una parte crucial de la historia bíblica porque leemos en Lucas capítulo 16, verso 16, que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto significa que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y por lo tanto el último de los representantes de la vieja orden. Cuidado, vieja orden. No vayáis a confundir orden mundial, que está de moda también. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Cuando digo representantes de esa vieja orden, de la vieja escuela. Después de esto, Jesús vino predicando el reino de Dios, al cual ahora podían entrar por primera vez. Juan fue también el heraldo de la nueva dispensación. Él se ganó el elogio de su Señor cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 11, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Él se llamó a sí mismo una voz que clama en el desierto. Y estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Juan era la voz en el desierto. Tú no puedes ver una voz. Tú la puedes oír. Y fíjate, esto no lo había preparado, pero me ha venido a la mente ahora mismo Bartimeo. ¿Qué tiene que ver Bartimeo en este pasaje? Hablando de Jesús y hablando, por ejemplo, de Juan el Bautista. Bartimeo no podía ver, pero podía hablar, podía gritar, podía escuchar. Y Bartimeo escuchaba que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y Bartimeo empezó a gritar, «Hijo de David, ten misericordia de mí». La gente le decía, «Cállate». Le reprendía, pero Bartimeo gritaba más alto, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Clamaba a Jesús. Utilizaba la voz. Tú no puedes ver una voz, solo la puedes oír. Era el rol de Juan. Juan era simplemente el heraldo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la voz en el desierto. Como Pablo que vino después, su preocupación fue que Jesús fuera absolutamente magnificado, ya sea por su vida o por su muerte. Juan fue un verdadero y fiel predecesor. Fue esa voz que llevaba a la gente a los pies de Cristo. Incluso llevaba a la gente a bautizarse, a arrepentirse de los pecados. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. En primer lugar, Juan el Bautista estaba al tanto de que no era la luz.
Esto es importante. Simplemente porque un buen testimonio de Jesucristo debe de comenzar con ese entendimiento. Cuando un cristiano, ya sea ministro, escritor, maestro o quien quiera que sea, se cree muy importante, ella o él deja de ser efectivo como testigo de Cristo. El testimonio parará. Desafortunadamente, esto ha sido cierto. Y esto lo podemos ver en muchos cristianos, sobre todo artistas, cantantes. También en muchos movimientos cristianos. Algunas personas piensan que están siendo testigos de Cristo solo por el hecho de vivir la fe cristiana o de no hacer ciertas cosas y de hacer otras. Viven su fe en el trabajo, en el colegio, en sus hogares. Y desafortunadamente, aunque esto es importante, eso no es dar testimonio de Cristo. Dar testimonio es hablarle a otros de Jesús. Si queremos hacerlo eficazmente, debemos de poder decirles quién es Jesús y lo que dijo acerca de la depravación de la naturaleza humana. Decirles que su muerte y resurrección son elementos esenciales a la solución del problema del pecado del hombre. Un buen testigo no trata de atraer la atención a sí mismo, sino a la persona o hechos que representa. Así como la palabra vino para traer la luz celestial a la humanidad, asimismo Juan vino para hablar desde un nivel humano, para despertar a la gente a su necesidad de la revelación de Dios. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Si yo te preguntara, ¿cuál fue el mejor momento en la historia del mundo? Seguramente alguno de vosotros diríais que el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, el colchón Flex, la Coca-Cola. No vamos a dar publicidad, no nos pagan. Pero si hay algún patrocinador que quiere que le mencionemos en la programación de Radio Solidaria o en Solidaria TV, que se ponga en contacto con nosotros. No hay problema, nosotros encantados. Seguramente, si yo te hago esta pregunta, ¿cuál fue el mejor momento en la historia? Muchos responderían de esta manera. El descubrimiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. El teléfono móvil. La televisión. Un historiador podría decir el renacimiento de la vida intelectual de Grecia. Una persona moderna podría referirse al descubrimiento de la energía atómica. O en nuestro propio tiempo el haber llegado a la Luna. Que yo soy de los que piensan que, madre mía, con las pocas tecnologías que tenían en esa época llegaron a la Luna y ahora que las nuevas tecnologías han avanzado, no salen ni de la atmósfera. Curioso, ¿verdad? Estos acontecimientos en la historia de la humanidad son interesantes y hasta importantes. Y a su manera son significativos. Pero ningún cristiano jamás contestaría esa pregunta apuntando a esos acontecimientos. La única respuesta que un cristiano puede dar es la venida a la historia humana del Señor, de Jesús, del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Al final de los tiempos nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de saber que hay un Dios. Todos, en algún momento de nuestra vida, se nos ha compartido el Evangelio y hemos tenido la opción de aceptar a Jesús como nuestro Rey Salvador. Todos en algún momento. Muchos han rechazado ese llamado. Muchos han rechazado a Jesús. Que no sea ese tu caso, porque a lo mejor no vas a tener otra oportunidad en el día de mañana. Romanos capítulo 1 dice que la creación alrededor nuestro es el testimonio de la realidad de Dios y que nuestra conciencia verifica su verdad. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios y que no hay lugar en la tierra en que su voz no se escucha. Por consiguiente, ya sea si un hombre mira al cielo, a la creación a su alrededor o dentro de su propio corazón, no tiene excusa con respecto a la existencia de Dios. Todo hombre sabe de manera innata e intuitivamente que hay un Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino
a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. El Hijo de Dios llegó a la tierra como hombre. Él vino a las montañas que él mismo creó. Se enfrentó a los torrentes de los ríos, cruzó los valles, contempló los mares, caminó bajo las estrellas, caminó bajo la luna, el sol. Pero la tragedia de tragedias es que el mundo le despreció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. El mundo no reconoció a aquel que lo había creado. En otras palabras, él vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. En nuestro mundo la gente mira la belleza de la creación, ¿verdad? Hoy que está de moda esta niña, la Greta Thunberg esta, los famosos ecologistas, los que miran por el medio ambiente, ¡wow!, se quedan impresionados. Evitemos la contaminación. Que no digo que está mal, digo que está muy bien. Pero están rindiendo culto a la creación y se están olvidando del Creador. Se niegan a reconocer al Creador. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Habían pasado 400 años de silencio. Así de largo había sido el tiempo en que Dios no había hablado a través de uno de sus profetas. La gente de Israel se preguntaba si Dios les iba a volver a hablar o si se había olvidado de los pactos que había hecho con sus antepasados. Como había habido una pausa de silencio tan prolongada, sus ídolos estaban ansiosos de escuchar de Dios. Estaban hambrientos por una palabra. Y Dios mandó a la palabra, pero esta vez la palabra vino como nunca antes había venido. Esperaban un jinete, ¿verdad? Esperaban un guerrero en su caballo blanco con una espada. Eso es lo que esperaba el pueblo judío. Ese era el Mesías que se habían imaginado. Y de repente llega Jesús, un humilde carpintero. La palabra que había estado con Dios en la creación del mundo, ahora había venido al mundo para ofrecer un nuevo pacto y una nueva vida. Durante esos 400 años de silencio, Dios había preparado al mundo para difundir la palabra. Bajo la influencia de Alejandro Magno, el griego, el lenguaje de la ciencia, la medicina, la filosofía, hizo que la comunicación de la palabra fuera más fácil que lo que había sido anteriormente. Tal como las carreteras, la paz romana existían, todo eso le dio gran estabilidad, seguridad al imperio, así que los misioneros podían viajar a todas partes sin mucha dificultad. También habían judíos dispersos por todo el imperio, que en el mismo Israel, dándole a los evangelistas, sinagogas, comunidades judías, del cual predicar las buenas noticias a través del mundo conocido, es en medio de este clima global que Dios mandó su palabra. ¿Y cuál fue el mensaje? Mateo capítulo 1, verso 23 nos dice: le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y Mateo capítulo 2, verso 21 dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 1, verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y llena de verdad. Jesús no fue un fantasma ni un espíritu. A pesar de que el énfasis de Juan está en la divinidad de Cristo, él deja bien claro que el Hijo de Dios vino en la carne, pero sin pecado. En su evangelio, Juan denota que Jesús se cansaba y tenía sed. En ese momento del encuentro con la mujer samaritana, dice que se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Jesús gimió dentro de sí, lloró abiertamente la muerte de su amigo Lázaro. En la cruz tuvo sed, sangró y murió. Después de su resurrección, él probó a Tomás y a los otros discípulos que él todavía tenía un verdadero cuerpo, aunque ahora era un cuerpo glorificado.
Jesús se identificó con nosotros en todo aspecto de la vida, desde su nacimiento hasta la muerte. Cristo es Dios. Jesús reveló la gloria de Dios en su palabra, en sus obras, en sus palabras. La ley podía revelar el pecado, pero no podía hacer nada para removerlo. Y Jesucristo vino con una plenitud de gracia y de verdad, y esta plenitud está disponible para todos aquellos que se entreguen a Él. ¿Has estado esperando una palabra de Dios? Lee la palabra de Dios. Mira a Jesús. Así como ese silencio de 400 años fue una preparación para la venida de Cristo, así Dios está preparando su mensaje para ti de una forma que ni tú te puedes imaginar. Dios está contigo. Él te salvará de tus pecados. Si tú crees en Él, si Jesús es tu Salvador, tú eres hijo, hija de Dios. ¿Te está hablando Jesús en este día, en este momento? ¿Está hablando a tu corazón? ¿Quieres recibir la vida eterna que Él te ofrece? ¿Estás seguro de que eres hijo o hija de Dios? La Biblia dice que puedes estar segura. La Biblia dice que yo puedo estar seguro. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona te puede llevar al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. Así como yo fui salvado, tú también puedes ser salvo. Dios te ama y quiere darte vida abundante. Y Él estará contigo contra viento y marea. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Jesús te da paz, te da alegría, te da propósito. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Te sientes solo en estos momentos? ¿Estás vacía? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Solo Jesús te puede dar gozo. Solo Jesús te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como canta Edgar Lira en una de sus canciones, que por cierto la vamos a poner al término de la reflexión, aunque si nos estás escuchando a través de este canal de YouTube no la vamos a poner, más que nada porque tiene derechos de copyright, pero los que nos estáis escuchando ahora por la radio en directo, escucharemos esa canción, la última canción. Pues si esta fuera la última canción, si este fuera tu último momento en la tierra, ¿estás seguro? ¿Estás segura que si te mueres hoy, irás al cielo? Esa es la pregunta. ¿Estoy seguro de que si muero voy a ir al cielo? ¿Tengo esa seguridad? A mí esto me da temor de Dios, de pensar de que soy salvo y después el Señor me diga, pues lo siento, ahí te quedas, y te aparta. Mira a Sansón, coqueteando con el pecado, pecando por aquí, pecando por allá. Me levantaré con mi fuerza, destruiré estas ataduras que me tienen atado. Le funcionó varias veces, pero cuando confesó de dónde provenía su fuerza, el Espíritu de Dios había ido de él. Que no nos pase eso a nosotros, de pensar de que mañana seremos salvos. Como mucho se nos comparte hoy en día, salvo siempre salvo. Mentira, es un error. Pablo lo dice. Siendo heraldo para muchos, llevando a muchas personas a los pies de Cristo, a ver si yo me voy a quedar sin el regalo. A ver si yo me voy a quedar sin la salvación. Que no te engañen con esa doctrina del salvo siempre salvo. Cuidado. Cuidado. Y esto va a traer controversia seguramente en algunos que estaréis escuchando la reflexión. Cuidado. ¿Estás seguro de que si te mueres hoy te irás al cielo? La Biblia dice que puedes estar seguro.
La Biblia dice que hoy es día de salvación. No es demasiado tarde. No importa cuán bajo hayas caído, no es demasiado tarde. Jesús te acepta tal como eres. Jesús te está invitando, pero tú tienes que venir. Ven tal como eres. Él quiere perdonarte porque te ama. Jesús te ama. Quiere hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Dios te puede dar un nuevo comienzo. Dios te puede dar una nueva vida. Tu corazón y tus manos pueden quedar limpios en este mismo momento. Tú no estás aquí por casualidad, como nos enseña hoy en día nuestra sociedad. Tienes una cita divina con Dios. Tú fuiste creado para tener una relación con Dios. Así que te quiero preguntar, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? A lo mejor lo aceptaste en el pasado, pero sabes que no has estado caminando bien con Él. Sabes que has estado cometiendo pecados. Sabes que hay pecados ocultos en tu vida. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte. Hoy es la oportunidad perfecta de regresar a Él. Así que si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador por primera vez, o si quieres regresar a Él, repite esta oración. Recuerda que le estás hablando al Señor, de corazón a corazón. Jesús, sé que soy pecador, sé que soy pecadora, perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Te invito a que entres en mi corazón, entra en mi vida, transfórmala, cámbiala por completo. Quiero seguirte. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Si has orado así, bienvenido, bienvenida a la familia. Jesús te está esperando con los brazos abiertos, como ese padre al ver a su hijo regresar, ese hijo pródigo que se desvió pero regresó de nuevo al Padre. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es día de salvación. Y esta era la última reflexión que queríamos presentaros en este 2022. Una reflexión que habla de Jesús, porque Él es el protagonista. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Como hizo Juan el Bautista, yo no voy a ser el protagonista. El protagonista debe ser Jesús. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es necesario que menguemos para que Jesús crezca en nosotros. Que Dios te bendiga. Buenas prácticas. Cuando conduzcas una moto o un ciclomotor, actúa como si fueras en una burbuja imaginaria. Trata de dejar suficiente distancia con los vehículos que están a tu alrededor. Esto te dará un margen suficiente para maniobrar en caso de necesidad. Visualizar la idea de la burbuja imaginaria o escudo protector me transmite seguridad. Si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Algunos quieren que llegue pronto el mes de diciembre, porque cada uno ha construido un significado personal para esta época del año, en base a la espera de los regalos que se contemplan en su lista de deseos. O a la espera de la cena navideña, con esas comidas típicas propias de esta temporada que tanto nos gusta. O el color rojo, verde y dorado que engalanan nuestra decoración al final de cada año. Así que en este año, agrégale a tu significado de Navidad el compartir con los de tu alrededor. Regala a un niño de pocos recursos un pequeño obsequio que alegre su Navidad. Pon un plato más en tu mesa e invita a aquel que está solo. Y regálale una Navidad en compañía. Comparte una sonrisa con aquellos que casi no conoces. Y comparte el calor personal con todos. No excluyas a nadie. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Song
Radio Solidaria, una radio comprometida. Las 9, las 8 en las Islas Canarias, iniciamos la segunda parte del Magazine de Amigos. Tenemos a varios invitados con nosotros. Estíbaliz Andino en unos segundos con la palabra para hoy. También estará con nosotros Andy Whitman con el espacio Las Razones de la Fe. Y a partir de las 9:30, Cristóbal Linero presenta su último espacio de Estudios Vida en el año 2022. Son espacios que puedes encontrar en iVoox, en Spotify y si quieres más información, radiosolidaria.com. La palabra para hoy, felicidad conyugal. Bienaventurados, felices, envidiables, los pobres de espíritu, los humildes, que se consideran insignificantes. Mateo 5:3. ¿Qué hace felices a algunos matrimonios, mientras que otros caen en la miseria? ¿La suerte? ¿La genética? La felicidad conyugal que trasciende las circunstancias cambiantes se basa en las cualidades que enseñó Jesús. Veamos. 1. Felices los humildes. Bienaventurados o felices. Los pobres de espíritu, los humildes, los que se consideran insignificantes. El orgullo que se promueve a sí mismo y siempre exige sus derechos trae miseria, mientras que la humildad, la abnegación y la consideración de las necesidades de tu cónyuge trae felicidad. 2. Felices los mansos, los pacientes, los bondadosos. Manejar las luchas de su cónyuge con bondad, sensibilidad y longanimidad es una expresión de amor que trae sanación a los dolorosos capítulos de la vida y el matrimonio. 3. Felices los misericordiosos. Tarde o temprano nos haremos daño unos a otros. El daño, la decepción y la ira surgirán, seguidas de un deseo de hacerlas pagar. Pero así como la venganza engendra venganza, la misericordia engendra misericordia. Ser misericordioso no es dejar que se salgan con la suya. Tratar a tu cónyuge con misericordia es recíproco. Crea una atmósfera en la que, cuando fallas, obtendrás misericordia. La misericordia pone fin a las disputas cuando nada más funciona. 4. Felices los pacificadores. La necesidad de tener razón y ganar solo intensifica el conflicto. En el matrimonio, cuando uno gana, ambos pierden. Renunciar a la victoria personal para ser un pacificador es la victoria final. Estarías eternamente perdido si Jesús no hubiera renunciado voluntariamente a sus derechos por tus errores. El anillo no es el único símbolo del matrimonio cristiano, sino la cruz superpuesta al anillo. La entrega a la manera de Cristo de nuestro yo no crucificado promueve la felicidad conyugal. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Es el varón de Flow Santo. Favor y gracia. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres la luz que me ilumina, que me guarda, que me cuida. Tú eres la luz que me guía, me protege, me da vida. Ya, para mi enfermedad tú fuiste la receta. Vivir en su reto donde tú eres la meta. Tengo la pieza del rompecabezas que ella encajó en esta vida incompleta. Y ahora yo tengo todo lo que me faltaba. Yo de verdad no te cambio por nada. Yo, aunque me persiga la fama, sigo al Dios que me ama. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres la luz
había vida, él trajo la vida, dando su vida en la cruz. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres la luz que alcanzó mi vida, por tu gracia y misericordia hoy estoy aquí. Tú eres la luz que me guía, me protege, me da vida. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Es el varón de Flow Santo. Lil Nas, Lil Music. Desde la República Dominicana, Alex Linares presentando el tema musical Que el mundo lo sepa. ¿Qué? Las 9:06, 8:06 en las Islas Canarias. Segunda hora del Magazine de Amigos. Último programa del 2022. Último viernes de 2022. Último viernes de diciembre. El próximo viernes estaremos en 2023. Y este fin de semana, Nochevieja y Año Nuevo. A los que nos estáis escuchando en estos días, a los que estáis conectados ahora mismo a la programación de Radio Solidaria, felices fiestas y próspero Año Nuevo. Yeah, let me be the first to say you were on me, yeah. I know we're the same from the moment that you came for me so fast. A little bit of this and that. Let me talk to you. I thought if I someone love, everything will fall in place. Lost inside my world. Truth is always you just been right here. You ain't never gone nowhere. You can take the world, but give me you. It's always been you. Now confess to you. I done traveled the world, but still it's true. I can count on you. You've been doing this and 94. You're the reason I made it through. I know it's true. That I never would have made it. Took a minute to realize it's the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since 94. Even in my intermission, I get it itching. I'm never independent cause you rockin' with me. Fall a dozen, but you never a million. Give me a minute, can't explain this feeling. Never let me down, yeah, you never distant. You made a way, I know. I'm blown away for sure. Can't describe the way you made me feel. Count on you, you're real. I thought if I someone love, everything will fall in place. Lost inside my world. Truth is always you just been right here. Right here. You ain't never gone nowhere. You can take the world, but give me you. It's always been you. Now compares to you. I done traveled the world, but still it's true. Still is true. I can count on you. You've been doing this since 94. You're the reason I made it through. I know it's true. That I never would have made it. Took a minute to realize it's the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since 94. You're the reason I made it through. I know it's true. That I never would have made it. Took a minute to realize it's the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since 94. Yeah. Oh. You've been doing this since 94. You've been doing this since I thought. Ever one love, everything will fall in place. Inside my world is always you right here, right here. You ain't never gone nowhere. Take the world. You've been doing this since 94. You're the reason I made it through. I know it's true that I never would have made it. Took a minute.
true. Ain't nothing new. You've been doing this since 94. You're the reason I made it through. It feels so good. I know it's true. It feels so good. I never would have played it. Realize it's the truth. I know I can count on nothing you. I know I can count on you. Been doing this since 94. ¿Y para ti qué significado tiene la Navidad? Navidad es paz, amor, ilusión, tiempo en familia, tiempo de celebrar. Hola, me llamo Cristian y soy de la ciudad de Lima, Perú. Llegué a los hogares de remar con 10 años. Estuve en un hogar de remar llamado Nueva Esperanza, por motivos de desamparo de mis padres. Vivir en remar significa para mí un cambio de vida. Por eso te animo que apadrines un hogar. Proyecto PAN quiere proponerte que esta Navidad hagas algo diferente. Con tu familia, con un grupo de amigos o compañeros de trabajo. Apadrina un hogar. Harás el mejor regalo mejorando la vida de muchos niños y jóvenes. Para más información, escríbenos a pan@remar.org o llámanos al 606-958-000. Te invitamos a que visites la página web pan.remar.org, ahí hay más información. En la sección de historias podrás encontrar, por ejemplo, las imágenes de diferentes niños que no tienen un padrino. Y nos gustaría que en el último programa del año 2022, este último programa de amigos, puedas apadrinar, por ejemplo, a David Albert, que vive en Nigeria, o a Glory, que también vive en este mismo país. En Costa de Marfil tenemos a Yao, en Ghana tenemos a Enjira y, por ejemplo, en Guatemala tenemos a Mauricio y a Olivia. También la tenemos en Ghana. Esta es la página número 1 que nos ofrece el programa de apadrinamiento de niños en la sección de historias, pero hay un montón de páginas con niños que necesitan un padrino. ¿Te gustaría padrinar a uno de estos niños? ¿Te gustaría padrinar a todos, por ejemplo? ¿O te gustaría, por ejemplo, en esta mañana apadrinar un hogar? Si quieres más información, 606-958000. Que nos den las buenas noticias nuestras compañeras de este ministerio diciendo, oye, han apadrinado a los niños que habéis presentado en el programa de amigos. Esa es una buena noticia y sería una grandísima noticia si tú en esta mañana apadrinas un niño. Si quieres más información, pan.remar.org. Radio Solidaria, una radio comprometida. Por supuesto, las 24 horas del día. Veo que no has tocado la radio. No. Bien hecho. Gracias. Porque he distraído, hay cosas que no ves. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Los que vais en vuestros vehículos, precaución en las carreteras. Andy Wingman ha venido en coche, está aquí con nosotros y nos presenta este espacio, Las razones de la fe. ¿Cómo puedo creer en Dios? Que Dios no se hace evidente. ¿Qué sufren los inocentes? ¿Es la fe una muleta intelectual? ¿Verdad existió Jesucristo? ¿Resurrección no es un mito? No todas las religiones igual. Está la iglesia llena de hipócritas. ¿Podemos fiarnos de la Biblia? ¿Existe Dios? Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿Podemos creer que Jesús resucitará de verdad? Esta es una pregunta muy clave porque la resurrección de Jesús es el fundamento principal de la fe cristiana. El apóstol Pablo, autor de más de 2/3 del Nuevo Testamento, escribió: «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y los cristianos somos los más dignos de lástima». Eso significa que si Jesús no resucitó, el cristianismo entero se desmorona. Así que hacemos bien en preguntar por la resurrección. La inmensa mayoría de los investigadores, sean cuales sean sus creencias personales, aceptan estos 4 hechos históricos como innegables. Jesús de Nazaret estaba clínicamente muerto. La tumba donde fue sepultado se encontró vacía 3 días después. En múltiples ocasiones, varios individuos y grupos de personas vieron a Jesús vivo después de su muerte. Y en último lugar, a pesar de tener multitud de razones para no hacerlo, los seguidores de Jesús, de repente y de forma sincera, empezaron a creer que Dios le había levantado de los muertos. Durante décadas, investigadores han planteado todo tipo de explicaciones alternativas. Unos han sugerido que Jesús no llegó a morir y le sepultaron vivo.
según médicos y forenses, es físicamente imposible. Aparte, los soldados romanos eran verdugos profesionales y pagarían un error así con sus vidas. Además, un Jesús moribundo no sería un Mesías muy convincente. Otros han dicho que los discípulos robaron el cuerpo. Todo el mundo en aquellos días coincidió en que la tumba estaba vacía, tanto los seguidores de Jesús como las autoridades romanas y judías. La pregunta es, ¿cómo acabó vacía? Se necesitaban 20 personas para mover la piedra. A la guardia romana que protegía la tumba se la ejecutaría si fallaba en su cometido. Y sabemos que los discípulos, lejos de ser valientes seguidores, habían huido y le habían dado la espalda a Jesús. También se ha planteado la idea de que la resurrección es una invención de la Iglesia siglos después para darle un final feliz. Sin embargo, existe un credo cristiano muy antiguo que dice lo siguiente: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció vivo. Y pasa a dar una lista de nombres de testigos oculares de más de 500 personas, a las que cualquiera podía preguntar. Sabemos que este credo circulaba entre 1 y 2 años después de la crucifixión. Hablamos de que en cuestión de meses ya podemos documentar que la resurrección formaba parte de las creencias básicas de los cristianos. No es un invento de siglos después. Por lo tanto, la teoría de que es un invento tardío de la Iglesia se viene abajo. También se ha defendido la idea de que las apariciones de Jesús fueron alucinaciones. Sin embargo, hoy la psicología nos dice que no existe la alucinación grupal y mucho menos de forma repetida. Es algo individual. Sería como decirte, ¿te gustó lo que soñé anoche? No queda prácticamente nadie que defienda hoy en día, en contextos académicos, la teoría de las alucinaciones o la histeria colectiva. Por último, tenemos el nacimiento de la Iglesia primitiva. En menos de 2 meses, más de 5.000 judíos en la ciudad de Jerusalén se convirtieron al cristianismo. La misma gente que le condenó a morir gritando «crucifícale», días después estuvo dispuesta a seguirle y a morir por él. Muchos murieron, torturados, devorados por animales salvajes, apedreados. El emperador Nerón los usó como lámparas para iluminar las calles de Roma por la noche. ¿Quién muere por un cuento inventado por ellos mismos? Nadie muere por algo que sabe que no es verdad. El cristianismo creció tan rápido que solo 3 siglos después, 2/3 del Imperio Romano era cristiano. Todas estas razones apuntan de manera bastante convincente a que algo realmente extraordinario ocurrió aquel domingo de resurrección hace casi 2000 años. Eso significa que si Jesús dejó una tumba vacía, está vivo, es Dios, tiene poder para vencer la muerte y puede darte vida. Todo lo que dijo era verdad, sobre todo cuando dijo a sus seguidores, «Porque yo vivo, vosotros viviréis». Yo no sé si te has planteado alguna vez qué hay después de la muerte, pero si no sabes por dónde empezar, yo empezaría por preguntar a Jesús. Quizás te sorprenda la respuesta. ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info@fundacionrz.es. También puedes visitarnos en fundacionrz.es. Todos los viernes, en directo en el Magazine de Amigos, recibimos a nuestro compañero Andy Wickman con este espacio, Las Razones de la Fe. Lo podrás escuchar en unos minutos en iVoox. También estará disponible a través de radiosolidaria.com. Radio Solidaria, la radio que edifica. Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació
La Navidad llegó, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor, Jesús nació. La Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor. Salvación, y Él quiere vivir por siempre en ti. Jesús nació, canción de Marcos Witt disponible en el disco Es Navidad. En unos minutos con nosotros, Cristóbal Linero con el Espacio Estudios Vida. También tendremos una desconexión local con consejos publicitarios. No te vayas, no desconectes, estás en Amigos, estás en el último programa de Amigos en 2022. Son los chicos de Mercy Me. Brad Miller a la cabeza presentando su último trabajo discográfico. Can't believe we've come this far and it feels just like getting started. Somehow we're still running like those kids back then. Scrape some knees and falling down, but somehow we keep getting back up. Long as there is wonder, gonna keep running, yeah, we'll keep running. In this moment,
It's electric. Can you see it? Can you feel it? This dream inside is still alive today. Yeah, we're on our way. To all the scared and frozen, too afraid of the unknown and second guessing everything you once believed. There's no fear that can bind you. There's nowhere hope won't find you. As long as we have hope, we have everything we need. Yeah, we're on our way. We're on our way. We're on our way to breaking through. 'Cause we were made for something new. Yeah, we're on our way. We're on our way. We're on our way to chase our dreams. 'Cause we were made for greater things. Yeah, we're on our way. In this moment, it's electric. It's electric. Can you see it? Can you feel it? This dream inside is still alive. We're on our way. We're on our way to breaking through. 'Cause we were made for something new. Yeah, we're on our way. We're on our way. We're on our way to chase our dreams. 'Cause we were made for greater things. Yeah, we're on our way. There's no fear that can bind you. There's nowhere hope will find you. As long as we have hope, we have everything we need. Yeah, we're on our way. Si tienes problemas de alcohol, no te ahogues. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902 444 117. remar.org. ¿Tienes entre 13 y 16 años? Únete a nosotros y ven al Retiro David, del 5 al 8 de enero en el Hotel Montes de Toledo por tan solo 70 euros. Ven y ponte en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Reserva tu plaza llamando al 671-649-244 o entra a retiroscristianos.com. Retiro David. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom. De segundo, Anacainos y Estamos Contigo. Y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la carta. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres.
Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo. Porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Radio Solidaria, una radio comprometida. Y después de esta pausa publicitaria, continuamos con el Magazine de Amigos y llegamos al espacio Estudios Vida. Espacio que ofrece Cristóbal Linero en esta mañana. Está aquí con nosotros, ya le damos la bienvenida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, José. Pues la verdad que me encuentro, gracias al Señor, perfectamente, José, disfrutando y aquí confiando en el Señor. Me alegro mucho, Cristóbal. Gracias por estar con nosotros en el último programa del año 2022. Sí, este es el último programa y la verdad que me gustaría compartir algo un poco especial, José. Pues te estábamos esperando, Cristóbal, cuando quieras. Pues muy bien, pues entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Bueno, llegamos al último programa del año. Pero qué bueno que tenemos un nuevo comienzo cada día y cada año y cada momento en este Cristo tan rico y tan maravilloso que hoy mora dentro de nosotros. Y bueno, como he estado compartiendo anteriormente en cuanto a la vida y nacimiento y vivir humano de Jesús, me gustaría hacer un paro hoy y quisiera compartir algo en cuanto a la vida de José. La vida de José es una vida muy rica, muy disfrutable, y como él era un ejemplo, era una réplica, era un modelo totalmente de lo que realmente es Cristo hoy para nosotros. Y el deseo del Señor es que nosotros podamos ser aquellos que llegamos a vivir esa vida. Y todos sabemos muy bien la vida de José, pero esta vida necesitamos aplicarla a nuestro vivir diario cada día y en cuanto al roce y el estar edificando la iglesia con nuestros hermanos y las hermanas. Y necesitamos cómo perdonarnos los unos a los otros y cómo vivir esa vida en victoria. Y nosotros, al fin de vivir nosotros una vida de reinar en vida, nosotros también necesitamos estar sujetos al gobierno del Espíritu. Y el relato de la vida de José, esto nos revela el gobierno del Espíritu. Pues el gobierno que ejerce el Espíritu es el aspecto reinante de un hermano y de una hermana que realmente hemos alcanzado madurez. Y comenzamos con esta historia que dice que José era un experto en sueños. Qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos sueños, pero sueños despiertos de cómo vivir a este Cristo y cómo seguir adelante. Y José era un experto en sueños. Y en el capítulo 37 él soñó que según la perspectiva de Dios, su pueblo está formado, escucha esta palabra, por gavillas de trigo llenas de vida y por cuerpos celestiales que están llenos de luz. Hoy cada hermano y cada hermana es una gavilla de trigo llena de vida y llena de luz. Eso es lo que tenemos que ver en cada uno de nosotros. De verdad, dice que en cada uno de los sueños que tuvo José, dice que ambos procedían totalmente de Dios y revelaron una perspectiva divina que es la que Dios tiene conforme a su naturaleza, su posición y meta que le corresponde realmente hoy al pueblo de Dios aquí en la tierra. Hay aquí este versículo 30 del capítulo 37, voy a leer unos versículos que dice: entonces soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos les llegaron a aborrecerle más todavía. Cuidado, esa muchas veces es incluso nuestra experiencia hoy en la vida cristiana. Tenemos celos y envidia de nuestros hermanos.
cuando realmente cada hermano tiene una función en la vida de la iglesia. Así que nosotros tenemos que respetarnos y no realmente despreciar las profecías, digamos, el hablar de Dios a través de los hermanos, ¿no? Y dice que Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, pero vuestros manojos que estaban alrededor, dice que se inclinaban al mío. Señor Jesús, y entonces dice que se le respondieron otra vez los hermanos. Dice, ¿reinará tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Dice, y le aborrecieron más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Pero en el versículo 9 otra vez vemos aquí otro sueño. Dice, entonces soñó otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciéndole, he aquí que he soñado otro sueño. Dice, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaba a mí. Señor Jesús, qué maravilloso, qué sueño. Ese sueño fue lo que lo mantuvo a él firme. Sigo compartiendo, dice que los sueños de José dice que controlaba su vida y dirigía su comportamiento. ¿Qué comportamiento? Él se comportó de una manera tan excelente y maravillosa a que él fue dirigido por la visión que recibió en su sueño. Y eso lo podemos ver también en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él tuvo una revelación, él tuvo una visión cuando iba por el camino de Damasco y él escuchó una voz del Señor Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa visión que él tuvo en el camino de Damasco fue la que controló su vida en todo tiempo. Por eso puedo leer aquí un versículo, capítulo 26, 19, cuando él estaba siendo acusado y él estaba hablando su testimonio de cómo Dios se le había aparecido, el Señor Jesús, ¿no? Y entonces le dijo en el versículo 19 del capítulo 26, le dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Hay otra versión que dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Sus hermanos dice que despojaron su vida. Busqué esta palabra en el diccionario y dice que dar rienda suelta al fuego. Dice que ardía realmente y ellos le dieron rienda suelta a toda su concupiscencia. Pero escucha, dice que José subyugó su ira y prevaleció, comportándose como una gavina llena de vida y conduciéndose como una estrella celestial que resplandece en las tinieblas. Ese debe ser nuestro caminar. La vida que José llevó, dice que esa vida fue la que estuvo sujeto a la visión celestial y es la visión del reino de los cielos descrita en Mateo 5:7 cuando dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. José, por haber llevado tal vida, dice que él estaba plenamente preparado para reinar como rey. Y según la constitución del reino celestial, él dice, revelada en estos capítulos que hemos leído, en Mateo también podemos, dice, subyugar nuestra ira y prevalecer en nuestras concupiscencias. Eso lo podemos ver en Mateo 5 del 21 en adelante. Señor Jesús, qué maravilloso esta vida de José, una vida reinante, una vida en la que nosotros necesitamos y deseamos vivir de verdad, como aquel que representaba el aspecto reinante de una vida madura. Dice que representaba el aspecto reinante de una vida madura. Y José disfrutó de la presencia del Señor y con ella también la autoridad del Señor. Dice, y de su prosperidad y de su bendición. Mira qué versículo más rico, más disfrutable. Y esto me gustaría, hermano, que nosotros podamos ser aquellos que aplicamos estos versículos a nuestra vida diaria. Si nosotros aplicamos estos versículos, vivimos esta vida reinante como la que vivió José, con esta visión que el Señor nos ha dado, nuestra vida cambiaría por completo.
Y mira los versículos lo repetiré varias veces. En el capítulo 45 dice, José le dijo, ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido acá, porque para conservar vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué te parece? No os enojéis, no os entristezcáis por lo que hicisteis. Dios me mandó delante de vosotros para preservar vida. Mira lo que dice el versículo 50-20. Dice, aunque vosotros os propusisteis hacerme mal, dice, Dios lo propuso. Dice, Dios lo propuso para bien. Hermano, realmente, bueno, voy a leer otro versículo que hay aquí en Romanos para que veamos, 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme mi propósito son llamados. Es maravilloso el poder ver estos versículos y esto debe ser muy animante para nosotros. Muchas veces a nosotros nos pueden realmente ofender, hermanos. No tomamos en cuenta esto. Además hay un versículo que nos lo advierte, pero no nos entra en nuestra mente y debe realmente de verdad hacerse vida en nosotros. Cuando en Efesios dice que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, es el enemigo, el maligno que está al acecho para ver de qué manera puede derrotarnos y cogernos en cualquier fallo. Así que si tú fallas o yo fallo o fallan nuestros hermanos, no es realmente el hermano, es el enemigo y eso tenemos que verlo de verdad. Y si nosotros vemos eso, cambiará nuestra perspectiva. El gobierno del Espíritu dice que es la piedra cimera, es la coronación de la estructura de la enseñanza del Espíritu. Es el relato de la vida de José y esa piedra cimera es el fundamento para edificar un edificio. Nosotros tenemos que tener esta visión como esa piedra cimera. Y el relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu. Señor Jesús, dice que el gobierno del Espíritu es el aspecto reinante de un santo, como hemos leído antes, un hermano y hermana que ha alcanzado madurez. Dice que José no tuvo que perdonar a sus hermanos. ¿No es esto maravilloso? Porque dice que él no le echaba la culpa a sus hermanos, sino que esto vino procedente de Dios y todo cuanto sus hermanos le hicieron y consoló y lo ofendieron. Dice que cuánta gracia, dice, y qué excelente espíritu tenía José. Aquí hay una palabra que dice, no os entristezcáis. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos, porque ellos vieron ya después de haber visto a José, ¿no? Y entonces dice, por haberme vendido, dice, porque para conservar vida me envió Dios delante de vosotros. No, José no tuvo que perdonar a sus hermanos, porque él no le echaba la culpa. Es maravilloso. Él recibió como precedente de Dios todo cuanto sus hermanos le hicieron, y él consoló a los que lo ofendieron. Maravilloso. Escucha, entonces le dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y escucha lo que le dijo, yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis para Egipto. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años. Dice que no habrá ni arada, ni siega. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en prosperidad sobre esta tierra, para daros vida, dice, por gran liberación. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, dice el versículo 8, sino fue Dios quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto.
¿Qué fue esto? ¿Qué era lo que fue esto? Esto fue algo que fue una visión y una revelación que él tuvo. Por eso el 45:9 le dice él a su hermano, daros prisa y decirle a mi padre, esto dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Dice, ven a mí, no te detengas. Hermano, cuánta gracia y cuán excelente espíritu tenía José. Y dice que viéndolo los hermanos, que José era muerto. Bueno, este es un versículo que ahora comento. Lo que tenemos que ver, hermano, que todo lo que ocurra a nuestro alrededor y con nuestros hermanos es con un propósito. Hace unos días tuve unas reuniones de unos entrenamientos y el hermano que estaba compartiendo era un hermano que había tenido una experiencia, tenía unos 16 o 17 años. Él era creyente, su padre era uno de los ancianos de la iglesia. Y lo llamó al padre por teléfono y le dijo, papá, ya no puedo más, no lo puedo resistir, este hermano no me deja tranquilo, me ofende constantemente, tiro la toalla, ya no puedo más. ¿Qué hago, papá? Y este hermano no se enojó, su padre le dijo, hijo, tranquilízate, toma este asunto como una experiencia que Dios quiere que tú tengas. Aprovecha esta experiencia. Si tú vences esta experiencia, Cristo reinará en ti constantemente. Así que toma al Señor como tu protección y como tu vida. Y él dice que él tomó ese asunto como una experiencia. Señor, sácame de esta realidad, muéstrame. Y nosotros tenemos que ver eso, de que cada cosa que nos ocurra tenemos que ver que es un propósito que Dios tiene. Bueno, dice que José, después de que su padre fue muerto, dice que los hermanos dijeron, después de papá muerto, dice, nos aborrecerá y nos dará el pago del mal que le hicimos. Y el 16 dice, y enviaron a decirle a José este asunto, ¿no? Dice, tu padre mandó antes de que su muerte diciendo, dice, así dirá a José, te ruego que perdone ahora a tus hermanos y a sus pecados porque, dice, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, dice que perdone la maldad de los siervos de la maldad de tu padre. Entonces, dice que José lloraba mientras hablaba. Él lloraba, qué corazón tenía. Señor, danos tal corazón. El 50:18 dice, entonces vinieron a mí mis hermanos y se postraron delante de mí, delante de él, y le dijeron, henos aquí, siervos tuyos. Escucha qué versículo le respondió José, 50:19. Entonces le respondió José, dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Dios quiere madurarnos, Dios quiere que reflexionemos, Señor Jesús. Dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló con su corazón. Maravilloso. Los dos sueños, hermanos y hermanas, que tuvo José, ambos procedentes del Señor, le revelaron la perspectiva divina que Dios tiene con respecto a la naturaleza, a la posición, a la función y a la meta que le corresponde hoy al pueblo de Dios aquí en la tierra. Según su naturaleza caída, el pueblo de Dios es maligno, impuro, pero según la perspectiva eterna de Dios, su pueblo está formado por gavilla de trigo llena de vida y por cuerpos celestiales llenos de luz. ¿Condena al pueblo de Dios? No condena al pueblo de Dios, sino que lo pastorea. Y dice que los sueños de José controlaba y dirigía sus comportamientos. Por eso José, realmente Pablo le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, y no fui desobediente a la visión celestial. Bueno, hay mucho más que compartir aquí, pero os voy a leer solamente un poco de algo que tengo aquí y ya termino, José, termino ya. Dice así, dice, José fue una persona que se negaba a sí misma.
Yo no conozco a ninguna otra persona que hayan ofendido tanto como a José y que no haya tenido, escucha, el menor deseo de vengarse. Muchas veces, cuando los cristianos nosotros perdonamos a alguien, le decimos, sí, te perdonamos, pero mira, también quiero recordarte que hay que ver la gravedad que hiciste. Dice, esta clase de perdón no tiene ningún valor, ya que en realidad no es un perdón absoluto. Cuando José perdonó a sus hermanos, los consoló y le dijo que no se enojara contra ellos mismos, sino que se olvidaran de lo que habían hecho. Y el hecho de que lo hubiesen vendido como esclavo fue algo que provino de Dios para conservar vida. José no culpó a sus hermanos. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a nuestros hermanos? Dice, José no culpó a sus hermanos por lo que había hecho, sino que los consideró, escucha, como ayudante de Dios. Ellos habían ayudado a Dios para que fuese José a Egipto. Cuán hermoso es el relato de la vida de José. Aquí podemos ver incluso cuando Job fue realmente despojado de todo. Satanás fue el ayudante de Dios. Él provocó a despojar, a desvalijar por completo a Job, y que él pudo decir al final, Señor, Dios mío, de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, queridos hermanos, que realmente podamos tener un nuevo comienzo, que podamos tener una visión que tuvo José, que no nos ofendamos, que no realmente nos maltratemos los unos a los otros, sino que realmente todo lo que nos ocurra es porque Dios quiere madurarnos. Él quiere que salgamos de toda situación victorioso. Bueno, perdona José, pero te he robado un poco de tiempo. Muchas gracias. Y nada, hasta el próximo año. Si el Señor lo permite, pues estaremos por aquí de nuevo, José. Que el Señor te cuide, o cuida a cada hermano y hermana de Radio Solidaria y a todos los hermanos. Amén. Gracias, Cristóbal, por habernos presentado este espacio de Estudios Vida. Si queréis escuchar la reposición, si queréis escuchar lo que nos ha compartido Cristóbal, en unos minutos tendréis el espacio disponible en iVoox. También lo vamos a publicar a través de radiosolidaria.com. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.